Durante este periodo de pandemia hay algo que ha quedado bastante claro, y es que tenemos que mejorar la forma de enfrentar los nuevos desafíos que tenemos en esta nueva sociedad. Las atenciones de salud no pueden volver a ser las mismas que antes, y los cambios tenemos que hacerlos desde ya, partiendo por nuestra puerta de entrada al sistema de salud, que es la atención primaria. Pero, ¿es posible generar sistemas automatizados para el agendamiento de controles? ¿O generar sistemas que permitan predecir eventos en nuestros pacientes diabéticos? ¿Tener evaluaciones remotas por teleconsulta? ¿Generar estadísticas que nos permitan tomar decisiones basadas en evidencia a partir de parámetros clínicos? ¿O mantener a nuestros pacientes en controles a distancia desde sus casas en forma segura? ¿Y qué es todo esto de la inteligencia artificial y el machine learning en salud? Quédense en este video porque en unos segundos les cuento un poquito sobre eso. Hola YouTube, soy el Doc Diego y estoy de vuelta. Porque después de una pausa que pareció gigante por unos meses, nos volvemos a encontrar. Así que un saludo gigante para todas y todas. Espero que estén súper bien en sus casas. Y a mis compatriotas de Chile que hayan pasado unas hermosas fiestas patrias. Pero bueno, hoy quiero que hablemos un poquito de la tecnología en salud, que es un tema que a mí personalmente me fascina mucho y que es muy probable que estemos revisando de forma recurrente en este canal. De hecho, es algo que me gusta tanto que parte de mi familia pensaba que en vez de ser médico iba a ser ingeniero. Pero bueno, creo que eso es el futuro, porque, por ejemplo, en Chile, la Pontificia Universidad Católica comenzó con un programa de titulación de médicos ingenieros, donde primero se cursa con toda la malla de cursos correspondientes a la ingeniería, luego hay algunos cursos que fusionan la ingeniería con la medicina y se terminan realizando los cursos que faltan en realidad para obtener la licenciatura en medicina. En la práctica realizan sus estudios en una ingeniería, luego realizan un major en ingeniería biomédica y posteriormente optan por terminar sus estudios en medicina durante un periodo de 4 años más, considerando que el periodo intermedio del major contiene cursos propios de medicina. En Chile, la licenciatura en medicina dura en general 7 años, pero esta universidad en particular dura 6 porque resumen algunos cursos y algunos internados hacia el final de la carrera. Ahora, este anuncio de la universidad generó tanta polémica porque cuando fue anunciado, en realidad rompió el molde. Y esto en un gran orden de cosas, porque cada vez que uno hace algo diferente, hay siempre una resistencia de las personas que están acostumbradas a hacer las cosas de forma tradicional. Y por supuesto, el fusionar dos de las carreras más tradicionales de la historia del universo claramente iba a dar que hablar. Pero felicito a aquellos que hayan desarrollado este programa, que muy probablemente genere un desarrollo significativo del área de la salud y tecnología en Chile. Si hubiera existido cuando yo empecé mi estudio y como veo las cosas ahora, a lo mejor me hubiera encantado tomarlo. Pero bueno, vamos a nuestro tema principal. Y es por qué deberíamos tecnologizar la atención primaria. La pandemia del COVID-19 nos golpeó durísimo no solamente a nosotros en Latinoamérica, sino que a todo el mundo, incluso en aquellos sistemas que parecían estar mucho más preparados que los nuestros. Pero de todo lo malo, lo bueno es que nos permitió ver algunos puntos débiles en nuestras estrategias y les quiero hablar un poquito sobre eso. Necesitamos generar una estrategia adecuada de controles por teleconsulta. En Chile, la mayoría de la población del país se atiende en el sistema público de salud y es esperable que debido a la inseguridad económica y la depresión económica a consecuencia de la pandemia, más personas terminen en el sistema público de salud que antes. Cifras recientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia muestran que un 65,6% de los hogares en Chile ha postergado sus tratamientos de salud por razones no económicas y la mayoría, un 43,2%, por temor a contagiarse, pero otro porcentaje, el 38,5%, porque sus centros de salud les suspendieron sus atenciones. Y esto, por supuesto, era una consecuencia muy esperable. Al comienzo, cuando empezó todo esto de la pandemia en Chile, se generó una reconversión completa del rol de la atención primaria que se enfocó en la contención de las infecciones de los casos de COVID-19, mitigando el efecto que se generó en las atenciones de urgencia por la misma causa. Esto hizo que se suspendieran gran parte de las consultas solamente a las consideradas esenciales, lo que generó una reducción importante de las atenciones de los programas de salud, como por ejemplo las atenciones de pacientes hipertensos o diabéticos. De hecho, existe una fracción que requiere siempre mantener controles de forma frecuente, pero traerlo a los centros de salud significa exponerlo al riesgo.
No tanto por el hecho de estar en el centro en sí, sino que por los riesgos que conlleva, por ejemplo, el traslado en transportes públicos, considerando que estas personas son de alto riesgo y que obviamente si se llegan a infectar presentan más riesgo de complicación en el caso de tener COVID-19. Una parte importante de estos controles de hecho pueden hacerse de manera no presencial. Eso sí, nuestras plataformas de salud realmente no estaban preparadas para eso, pero el ingenio de los funcionarios y funcionarias de salud hicieron rápidamente que las atenciones por teleconsultas, por videollamadas, se transformaran en una realidad, pero sí en una estandarización del proceso, y eso hizo que se generara algo un poco improvisado con algunos resultados que fueron variables. Por ejemplo, un problema respecto a estas atenciones puede resultar en no tener una conexión a internet adecuada en el centro de salud donde se ejecutan. Y esto hace que, por ejemplo, los mismos funcionarios o funcionarias utilicen sus propios recursos, como su plan de internet de su teléfono, para hacer estas videollamadas. Entonces, ¿qué pasa si el lugar tiene poca cobertura? O si tengo un plan no adecuado para realizar tantas llamadas. O si no quiero difundir mi número de teléfono. O si no tengo un aparato que tenga la capacidad de videollamada. Entonces, ahora si lo vemos desde el punto de vista de los y las pacientes, muchos de estos problemas también los compartimos con los pacientes. En este sentido, establecer alianzas público-privadas que permitan entregar, por ejemplo, un teléfono con una conexión a internet para realizar estos controles a distancia puede resultar una medida que sea costo efectiva para el sistema de salud público y puede resultar muy importante, porque sabemos que este tipo de medidas son posibles de realizar, como por ejemplo lo que vimos en el programa Vamos Chile, que terminó hace algunas horas, pero es crítico que no tengamos que depender de esa iniciativa de un grupo de privados que básicamente funciona bajo la caridad de otros privados para funcionar. Simplemente eso no es sostenible y tiene que ir más allá de la buena voluntad. En resumen, necesitamos los medios tecnológicos para proveer este tipo de controles. Necesitamos una conexión a internet adecuada en los centros de salud. Necesitamos un adecuado sistema de ficha clínica que permite integrar estas atenciones. Necesitamos aparatos adecuados para realizarlas, y tanto para los funcionarios como, por ejemplo, para los pacientes. Y algo que sea fácil de entender y de utilizar y que se adapte a distintas realidades, como por ejemplo los centros rurales y los centros urbanos. Segundo punto, el realizar evaluaciones o exámenes a distancia, porque de nada sacamos con hacer nuestros controles a distancia si no podemos obtener ciertas mediciones necesarias para generar esos controles, y que sea obviamente de manera remota. En este sentido, hoy en día existen algunos dispositivos que permiten ejecutar estos controles de forma remota, como por ejemplo, uno de los que yo personalmente considero que es más prometedor son los monitores de glicemia continua. Son pequeños aparatos, generalmente tan chicos como una moneda mediana, y que pueden instalarse por parte de uno mismo en nuestras casas y que nos permiten tener mucha información sobre el comportamiento de nuestros niveles de azúcar en la sangre, lo cual es fundamental en los controles de las personas con diabetes. Básicamente, estos dispositivos miden las concentraciones de azúcar en la sangre y envían esos datos a un dispositivo externo de manera inalámbrica para que todos estos datos luego puedan ser evaluados por parte de los equipos de salud en una consulta presencial o a través de internet sin la necesidad de estarse pinchando los dedos a cada rato. Pero la magia está en que entregan mucha más información que los métodos tradicionales de control del azúcar. Y esto permite tener y ajustar de manera más adecuada el tratamiento, mejorando la comprensión por parte de los pacientes, por ejemplo, de cómo los alimentos, el ejercicio, los medicamentos u otros factores pueden afectar su propia enfermedad, lo que puede mejorar el control de su enfermedad, disminuyendo el riesgo de complicaciones y mejorando su calidad de vida. De hecho, creo que son tan interesantes estos aparatos que merecen hacer un episodio aparte para hablar sobre ello. Pero sobre el tema en cuestión es que luego podemos revisar o escanear estos dispositivos con nuestros propios teléfonos celulares y enviar la información de los mismos a internet, donde un médico o médica puede evaluar de manera remota nuestro tratamiento y compartirlo con los profesionales de enfermería, de nutrición, de terapeutas físicos, por ejemplo, para planificar todos los aspectos referidos al control efectivo de la enfermedad. Y todo eso desde la seguridad de nuestras casas. Pero no solamente podríamos detenernos ahí, sino que podríamos proporcionar equipos de control de presión arterial para nuestros pacientes y enseñarles a utilizar estos equipos de manera adecuada y mantener estos controles en una plataforma para ir viendo cómo se comportan sus niveles de presión arterial, generando los cambios en su tratamiento sin necesidad de que acudan a control. Los monitores actuales de presión arterial automáticos son bastante exactos, son fáciles de operar y pueden enseñarse a utilizar de forma correcta, de forma sencilla. Hay muchas aplicaciones que permiten mandar esa información
directamente hacia internet como para saber cómo están los pacientes. O podríamos recopilar información sobre los aparatos inteligentes como los relojes, que permiten saber nuestra frecuencia cardíaca y evaluar, por ejemplo, su riesgo de arritmia, o utilizar sistemas de realidad virtual para hacer sesiones de rehabilitación desde los hogares de las personas sin necesidad de hacerlos ir a los centros de terapia. Sobre otros exámenes, es posible realizar exámenes simples que permitan ser realizados por los propios pacientes en sus casas, y con respecto a algunas de las cosas que pueden ser más importantes, o expandir las capacidades de los equipos de salud para que puedan ir a hacer las tomas de muestra a domicilio, ya que actualmente se hace, pero no se hace para todos porque no existen los recursos. Tercer punto, el mejorar la informática médica. Y es que en nuestro país existe un espectro muy amplio con respecto a las competencias en informática médica, que es la disciplina aplicada a la informática que se orienta a los cuidados de salud y el uso de tecnología de información en salud. Y esto es muy diferente entre los distintos administradores de los niveles de atención primaria. O sea, en algunos lugares, nuestros computines, como le decimos acá, apenas tienen un manejo acabado del Excel, pero en otras partes hablan de sistemas de integración de inteligencia artificial y desarrollos propios de sus mismos sistemas computacionales. Entonces, es muy grande esa brecha y tenemos que cortarla. Si logramos nivelar hacia arriba esos conocimientos y que los departamentos de bioinformática de las diferentes instituciones logren las competencias que demanda nuestro sistema el día de hoy, podríamos tener una mejor satisfacción de nuestros pacientes, podríamos tener mejores resultados en salud, una mejor calidad de los procesos, una mejor eficiencia y una mejor oferta de los servicios. Piensen en esto, por ejemplo, la última vez que llamaron a su centro de salud, ¿cuánto tiempo se demoraron en obtener una respuesta satisfactoria? ¿O cuántas veces han llamado para que nadie les conteste del otro lado? Entonces, los sistemas de inteligencia artificial permiten que, por ejemplo, del otro lado del teléfono haya un programa que le decimos robot, que les permita dar una respuesta a varias de las preguntas más comunes, como agendar horas u obtener más información en general, haciendo que solamente una fracción de las respuestas tenga que intervenir un humano, lo que minimiza los errores de la información. Se entrega un sistema más privado, es más rápido y que funciona todo el día, todos los días. Hay un área dentro de la inteligencia artificial que es el Machine Learning, o aprendizaje de máquinas si lo queremos traducir de forma literal, que pretende, como su nombre lo dice, que las máquinas aprendan solas, para que después se apoderen del mundo y nos maten a todos. Es mentira. Lo que les voy a decir, en realidad les voy a hablar de qué se trata, esto del Machine Learning. Si tienen un iPhone o quizá en algunos Android, hagan esto. Vayan a la aplicación de fotos y utilicen la función de buscar. Quiero que pongas cualquier cosa que sepas que haya sacado fotos, por ejemplo de perros, y pongas perro. Tu teléfono va a mostrarte todas las fotos que tengas sobre lo que estás buscando. Dale, ponle pausa a este video y pruébalo. Yo te espero. Y si te sirve, déjalo en los comentarios para ver qué te pareció. Pero, ¿cómo lo supo? En cierta forma es un poco increíble, pero lo que hay detrás de esto es que tu teléfono va aprendiendo que ciertos patrones en la imagen corresponden a un perro y va entendiendo cuáles fotos que vayas sacando puedan corresponder a qué cosa para que te sea más fácil encontrarlas. ¿Te has fijado de que en Facebook sugiere personas que puedan estar en tu foto para que las etiquetes? Eso también es Machine Learning. Los sistemas de inteligencia artificial permiten implementar en una base de datos, por ejemplo, de pacientes diabéticos, saber más o menos y predecir cuál es más probable que se compliquen en los próximos meses para intervenirlo de forma dirigida, o enviar de forma automática unas horas a las personas que tienen controles pendientes, o ver a cuáles está por vencer su medicamento. Hoy en día, uno de los trabajos más demandados en el mundo después de la pandemia es sobre administrador de base de datos, desarrollador de interfaces, de páginas web, de desarrollo de software y desarrollo en Big Data. Necesitamos informáticos, pero necesitamos darle los espacios en ámbitos donde habitualmente no se ven, como en la salud, y que sean parte integral de los equipos para desarrollar soluciones a medida. O sea, que hayan informáticos dentro de los equipos clínicos. Cuarto punto, mejorar nuestra comprensión de las estadísticas y de la epidemiología. Porque para una parte de los clínicos, el tener que lidiar con números y estadísticas no parece muy interesante, pero la verdad es que sirven muchísimo para entender los cambios que requiere nuestro sistema, dónde se debe poner la plata y cómo se comporta nuestra población y anticiparnos a los problemas. Por poner algunos ejemplos, hoy en día solo generar números sin entender cómo esos números pueden aportar en la práctica clínica está obsoleto. La verdadera magia está en entender qué nos están diciendo esos números, y el tener expertos o expertas en estos temas resulta fundamental, ya que esto nos orienta a saber cuáles son los próximos pasos a tomar, las brechas a intentar resolver o qué necesita ser intervenido.
La pandemia nos hizo entender que los campos de epidemiología, de salud pública y de bioestadística siempre fueron fundamentales en el sistema. Pero no basta con tener una sola persona que sepa un poco de esto. Deben existir equipos que permitan asesorar a otros equipos. Y quinto punto y final, necesitamos que la tecnología se adapte a las necesidades de los equipos clínicos y no al revés. Recuerdo, por ejemplo, que la última migración de mi sistema de ficha clínica en la comuna requirió realizar un curso de capacitación completo con una jornada de un par de semanas, una capacitación en terreno, un facilitador en terreno que estuvo como un par de meses después de la implementación, ya que el sistema podía ser tan complejo que necesitaba que alguien nos dijera cómo utilizarlo. En salud, esto es súper importante entender. Si un sistema resulta muy complejo, no se va a usar. Es así de simple. Tenemos tantas cosas de que preocuparnos durante el día a día que tener un sistema malo en un computador no es una de ellas. Y si un sistema requiere de meses de capacitación, simplemente no es lo suficientemente bueno para ser implementado en equipos que no tienen por qué ser expertos en sistemas. Nuestros sistemas tienen que ser simples, tienen que ser amigables, tienen que ser fáciles de utilizar, pero también tienen que ser completos y potentes. Es posible compatibilizar ambas cosas, pero requiere que el desarrollo de estos sistemas considere las necesidades de sus usuarios desde un comienzo y no al revés, como ocurre en muchas plataformas actuales. Y con esto llegamos al final del video. Si les gustó, déjenme un me gusta y déjenme en los comentarios de las cosas que quieren que vayamos revisando para ustedes. Como siempre, espero que se cuiden mucho, usen sus mascarillas cuando salgan a la calle y adiós.